Ya entrando de manera particular en lo relacionado con las recomendaciones en temas de gestión de residuos, en este slide se puede observar que hay temas que tienen planes de implementación, hay 5 temas que tienen cuenta con plan de implementación y otros que no tienen plan de implementación debido a que ya están regulados de alguna forma. Es decir, esos que no tienen plan, ya tienen un mapa de ruta claro por diferentes, además, compromisos también de orden internacional. Por ejemplo, el tema de residuos peligrosos en los movimientos transfronterizos ya tiene su regulación, las exportaciones de residuos peligrosos del área de la OCDE, los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, nuevamente, ya tienen una reglamentación clara, y los que requieren tener mayores acciones y un plan de implementación claro son los relacionados con la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, la gestión ambientalmente adecuada de los residuos, la reutilización y reciclado de envases de bebida, la recuperación de residuos de papel y el movimiento transfronterizo de residuos destinados a operaciones de recuperación, ¿sí? Ustedes pueden ver al final de cada uno de estos temas que están entre paréntesis, son los años en los que fueron planteadas estas recomendaciones por parte de la OECD, que fueron planteados y aprobados esas recomendaciones. Entonces, la política nacional de residuos viene a nivel mundial dentro de los países de la OCDE desde el año 76. La de bases de vida del 78, la recuperación de residuos de papel del 79. Son temas con bastante historia. Y aquí también cabe resaltar que la Política Nacional de Residuos Sólidos la presentó el país como esa gran sombrilla donde el país ratifica su compromiso para cumplir todas las demás acciones, todas las demás recomendaciones en materia de residuos. El COMPES 3874 tiene en cuenta temas de gestión de infraestructura adecuada para el manejo de residuos, de aumentos de reciclaje de envases de bebida y de papel y de movimientos transfronterizos de residuos. Entonces, esa política actúa como una gran sombrilla para todos los temas, no solo relacionados con las recomendaciones de la OCDE, sino también para algunas recomendaciones relacionadas con reducción de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París. Seguidamente, también vale resaltar que esto no es un tema aislado. Digamos que del plan de desarrollo se tuvieron en cuenta acciones a desarrollar en todo este marco, pensando tanto en el ingreso de la OCDE, el ingreso a la OCDE, como en temas de objetivos de desarrollo sostenible y en temas de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, en este slide se muestra que en el Plan Nacional de Desarrollo hay un capítulo de movilidad social y un gran capítulo envolvente de crecimiento verde, que tiene en cuenta muchos temas y que de una u otra forma estas recomendaciones relacionadas con la política de gestión de residuos, con la gestión ambientalmente racional de residuos, con la reutilización y reciclaje de envases de bebida y de recuperación de residuos de papel, se tuvieron en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo. En el capítulo de movilidad social se habla de una meta de residuos de aprovechamiento de cerca del 20% para el país, un compromiso de este plan a 2018, de mejorar la disposición final adecuada, en aumentar la cantidad de municipios que disponen adecuadamente sus residuos. Si eso está en el artículo 88 relacionado de la ley 1753 del 2015, que es el plan de desarrollo, y hace referencia a la eficiencia en el manejo de residuos sólidos. Por otro lado, en el capítulo envolvente de crecimiento verde, se habla de mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño ambiental de varios sectores, de aumentar los programas, promover la responsabilidad productora a través de diferentes programas
nuevos programas por consumos y de sectores económicos que implementan programas que generan beneficios ambientales. Digamos que esto está tanto en las bases del Plan Nacional de Desarrollo como en la Ley 753 del 2015 y va articulado con el nuevo marco tarifario del servicio de aseo. Entonces voy a hablarles seguidamente de la primera recomendaciones, que es relacionada con la política nacional para la gestión integral de residuos. Entonces, esta está relacionada en el 3874 de noviembre del 2016. Fue aprobado por el COMPES esta política y básicamente contiene 4 ejes estratégicos. Unos instrumentos para avanzar hacia una economía circular, ¿sí?, en los que se busca plantear instrumentos tanto económicos como normativos para la prevención, el aprovechamiento, el tratamiento, la disposición final como última parte de la jerarquía de los residuos. Avanzar hacia otra estrategia importante es la gobernanza en la gestión de residuos. Sí, como digamos que es necesario preparar la institucionalidad para los nuevos retos que se deben enfrentar. Otro eje muy importante, diría yo que es el primero, sin condición necesaria para que se cumpla todo lo demás, es la educación y cultura ciudadana en materia de gestión de residuos sólidos. Y como último eje, la necesidad de contar con información, seguimiento y evaluación para tomar mejores decisiones respecto o en materia de gestión de residuos sólidos. Son los 4 ejes estratégicos alrededor de los cuales gira la política nacional para la gestión integral de residuos sólidos. ¿Qué se planteó en esta política? Entonces, algunos de los instrumentos que se plantean, unos instrumentos que hacen posible o hacen viable tener un mejor manejo de residuos, es decir, contar con mayor nivel de aprovechamiento, con plantas para el tratamiento. En ese marco, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud iniciaron un estudio sobre internalización de costos ambientales y a la salud. Y digamos que desde el 2016 vienen trabajándole a estos estudios, enfocándose inicialmente en 3 corrientes de residuos, precisamente en envases y empaques de bebida, en envases de plaguicidas y en llantas usadas. Son los 3 instrumentos iniciales, o 3 corrientes de residuos iniciales en la que se enfocó el ministerio para proponer instrumentos económicos que ayuden a internalizar esos costos ambientales y a la salud. Este año vienen trabajando y están empezando a trabajar para continuar con 3 corrientes adicionales. Y la idea de esta acción es tratar de cuantificar el valor de una gestión adecuada de residuos para ver a través de qué instrumento se puede reconocer su costo o internalizar esos costos. La idea es que en el 2018 se tenga cuente con un instrumento normativo y se inicie su implementación. Otro instrumento importante fue el planteado en el artículo 88 del Plan Nacional de Desarrollo, lo que se ha denominado el incentivo al aprovechamiento. Con este incentivo se busca reducir la cantidad de residuos que van a los sitios de disposición final y también apoyar el cierre financiero de técnicas de aprovechamiento. Un poco la idea de ese instrumento es funcionar de manera similar a la tasa de los rellenos, es algo similar, pero la idea es un poco encarecer el costo de disposición final, incentivando al usuario a separar sus residuos y posibilitando su aprovechamiento. Digamos que este incentivo viene del Plan Nacional de Desarrollo y está pendiente en el presente mes para salir su decreto reglamentario. Este
decreto tuvo su participación ciudadana en abril del 2016. Se tuvieron en cuenta las recomendaciones de los gremios. Además, ha sido socializado en diferentes instancias. Y ya está pronto a ser expedida la reglamentación. Otros instrumentos que concibe el documento COP 7874 es que a través de MinVivienda se está trabajando en la reglamentación sobre tratamiento. ¿Sí? Esa zona gris que hay en ley 142 en una de esas actividades complementarias del servicio público de aseo, que no era claro qué se entendía por tratamiento. La idea es que el Ministerio de Vivienda está trabajando en un decreto reglamentario que surge con base en un estudio realizado por una temporal colombo-holandesa, y en la cual se analizaron las mejores técnicas disponibles y se revisó cuáles son propicias para su implementación en Colombia. ¿Sí? Entonces, un poco es definir cuáles son las mejores tecnologías, las mejores técnicas disponibles para el país, revisar todo el tema de, ante la limitación de espacios, cómo pueden operar estas infraestructuras dentro de los rellenos sanitarios, ¿sí? Y tratar de dar lineamientos también sobre en qué tamaños de mercado son viables la aplicación de estas nuevas técnicas y que puedan tener cierre financiero, apoyar cierre financiero. Otra estrategia muy importante en este camino, en esta propuesta de avance de la economía circular que trae el COP 7874, es la necesidad de cerrar los botaderos que todavía nos quedan. Aún en el país quedan cerca de 120 botaderos a cielo abierto. Están concentrados en su mayoría en el departamento de Bolívar, Chocó y Cauca y Magdalena principalmente. Están concentrados los botaderos a cielo abierto que aún nos quedan, que aunque son una pequeña parte de la cantidad de residuos que se dispone en el país, de igual forma produce efectos negativos al ambiente y a la salud en esas zonas donde se encuentran ubicadas. Entonces, un poco la idea es que el Ministerio de Vivienda y Planeación Nacional realicen, por un lado, un inventario de estos botaderos, revisen la viabilidad financiera de su reconversión a otros tipos de infraestructura más amigables ambientalmente, prioricen alguna priorización y una estrategia en lo posible de regionalización, se haga el cierre de los botaderos, su clausura post clausura, y se le plantee a cada ente territorial la solución que se propone para su manejo adecuado de los residuos en esas zonas. Hay que tener en cuenta que este es un tema no tan sencillo, porque la mayoría de zonas son por lo general zonas que tienen distancias importantes entre sí, son zonas en su mayoría que municipios altamente rurales. Entonces la estrategia debe ser bastante creativa en ese sentido. En el eje estratégico de gobernanza para la eficiencia, lo que se busca hacer es que cada entidad tenga los roles claros sobre cuál es su función en todo el tema de manejo de residuos. También se propone presentar ante el Congreso un proyecto de ley general de residuos sólidos que se ha presentado este año por parte del Ministerio de Ambiente, que busca proponer una institucionalidad adecuada para hacer frente a los nuevos cambios que todos estos temas, tanto de la problemática interna, el manejo de residuos, como la agenda internacional nos ha demarcado. Y además el objetivo de la ley también es hacer vinculantes los instrumentos económicos que se vienen proponiendo. Eso en el campo de la gobernanza y institucionalidad necesaria. En el área de educación, se proponen, entre otros temas,
en articulación el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación y los gremios del sector productivo, hacer una gran estrategia de comunicación, ¿sí?, de orden nacional y con unos mensajes claros por regiones acerca de cómo se hace qué es la prevención, cómo se debería hacer prevención para no generar residuos, cómo se puede hacer reutilización de los materiales y también, de manera muy importante, cómo se debe separar en la fuente. Todo esto está buscando que el país tenga mejores tasas de aprovechamiento. Pero además se observó la necesidad de reforzar todo el tema de educación ambiental y desde el Ministerio de Educación va a hacer un gran esfuerzo por reforzar todos esos programas que tradicionalmente están en la política de educación ambiental y que se han quedado un poco rezagados. La idea es que el Ministerio de Educación va a reforzar los temas relacionados con prevención, utilización y separación en la fuente dentro de esos programas de educación ambiental. Además, el Ministerio de Ambiente, a través de la Unión Universitaria de Producción y Consumo Sostenible, se van a dar lineamientos para que se dirijan las líneas de investigación hacia buscarle a esos materiales que tienen o esos residuos que decimos que definitivamente no tienen, o que aparentemente no son reciclables. La idea es que a través de la investigación y el desarrollo se le busquen unos usos adecuados, ¿sí?, para ver cuál puede ser unas posibilidades de aprovechamiento. También, como el tema de educación, no solamente de educación, sino que además se requiere que una vez esté la oferta de residuos, tener unas rutas con recicladores que las recolecten. El Ministerio de Vivienda, como líder de la Alianza Nacional para Reciclaje Inclusivo, junto con muchas otras entidades, como tanto públicas como privadas, en excelencia de reciclaje está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente y Vivienda, el Ministerio de Comercio, está la ANDI, y están organizaciones privadas como SEMPRE, como la Iniciativa Regional para Reciclaje. Entonces la idea es que todos ellos están uniendo esfuerzos para promover el desarrollo social y la formalización de los recicladores de oficio, buscando precisamente que estas rutas selectivas estén en todos los municipios donde sea posible, de tal forma que se garantice que si hay una mayor separación pueda ser recolectada, transportada y efectivamente aprovechada. Desde Planeación Nacional se van a dar unos lineamientos para el manejo adecuado de residuos en entidades públicas, ¿sí?, empezando por casa, buscando también incitándolos a que entreguen ese material recicladores para promover su formalización. En el campo de información hay dos grandes apuestas. Por un lado, habrá la entidad encargada de consolidar la información de forma sistemática y oficial sobre residuos en el país. Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y para esto ha creado la cuenta ambiental económica de residuos. De hecho, en el link que se observa en el slide, ahí se pueden ver ya los primeros resultados provisionales entre 2012 y 2014 de la gestión de residuos en el país. Ahí se habla tanto de entrada como salidas de materiales, ¿sí?, fuentes y usos de estos materiales. Son datos bastante interesantes. Además, el Ministerio de Vivienda, ¿sí?, tiene a su cargo o está administrando el Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo, en donde de manera particular se estarán recolectando información relacionada con cómo va ese proceso de formalización de los recicladores y para poder tomar decisiones en el marco de política pública. Ahora vamos a pasar
a otras de la segunda recomendación que nos plantea la OCDE, y es la gestión ambientalmente racional de residuos, la recomendación C2400. El objetivo de esta recomendación es la minimización de los residuos y la protección de la salud humana y el medio ambiente. También busca la competencia leal entre las empresas del área de la OCDE a través de la aplicación efectiva de los elementos básicos de desempeño, que ya veremos seguidamente en qué consisten estos elementos básicos de desempeño, pero son principios básicos que deben tener las instalaciones que manejan residuos, ¿sí? Y entre más estandarizadas estén entre los países OCDE, habrá menos desventajas de pasar de instalaciones de altos estándares a instalaciones de menos estándares. Este es un poco el objetivo, lo que persigue esta recomendación. Entonces, ¿qué son los elementos básicos de desempeño? ¿Sí? Como su nombre lo dice, son requisitos básicos que deben cumplirse en los países para garantizar que los residuos sean gestionados de manera ambientalmente adecuada, por llamarlo de alguna forma. Su implementación debe tener en cuenta, de manera muy importante, debe tener en cuenta las características particulares de las instalaciones de gestión de residuos, ¿sí? El tipo y la cantidad de residuos que recibe, la naturaleza de la operación de logística doméstica. No es lo mismo colocar un estándar a una bodega grande que a una bodega, por ejemplo, que está siendo manejada en el proceso de formalización de los recicladores, ¿sí? Que apenas está empezando. Entonces, todas estas características se deben tener en cuenta a la hora de fijar esos estándares. Por otro lado, entre esos elementos básicos de desempeños están que las instalaciones deben contar con un sistema de gestión ambiental, ¿sí? Esto para que haya mejores niveles de medición, para que pueda existir un monitoreo, para que pueda ser recolectar y evaluar la información de esas instalaciones, y se pueda contar con asistencia técnica aplicable para el sistema de gestión ambiental. Este sistema de gestión ambiental debe ser coordinado, debe ser articulado y tener en cuenta tanto temas ambientales, de salud y de seguridad industrial. Otro elemento básico de desempeño importante es que las instalaciones deben contar con las medidas necesarias que permiten salvaguardar la salud y seguridad ocupacional y ambiental, que debe existir un programa adecuado de monitoreo, registro y reporte, ¿sí? Para que tengan en cuenta los requerimientos de las normas, que tengan en cuenta los requisitos de seguridad aplicables, las efluentes y las emisiones, los residuos de entrada, el almacenado, y particularmente en cuanto a los temas de residuos peligrosos. El cuarto elemento básico de desempeño, incluido entre las recomendaciones OCDE, es que las instalaciones deben contar con un programa de capacitación apropiado y adecuado para el personal, que deben contar con un plan de emergencia adecuado y que deben contar con un plan de cierre y, por decirlo así, post clausura. Como pueden ver, este elemento básico de desempeño aplican tanto para un relleno sanitario como para una planta de compostaje, como para aquellos que manejan residuos peligrosos, como para aquella nueva infraestructura que se está conformando en el marco de los sistemas públicos de aprovechamiento. ¿Qué está haciendo el país al respecto? ¿Sí? Inicialmente, el año pasado se inició un diagnóstico de las instalaciones que manejan residuos en el país, de todo tipo de infraestructura que maneja residuos, peligrosos y no peligrosos. Se hizo una revisión de sus principales características, ¿sí? Para poder determinar esa grado de diferenciabilidad por tamaño y por tipo de residuos, ¿sí? Y se está revisando entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, revisando la normatividad que ya existe al respecto y la normatividad que falta para sacar un solo documento regulatorio sobre los elementos, sobre estos elementos básicos de desempeño de las instalaciones que manejan residuos. La tercera recomendación OCDE está relacionada con la reutilización y reciclado de envases de bebidas. Digamos que a pesar de que solo habla de envases de bebida, el gobierno nacional la amplió a todo el tema de envases y empaques de bebidas. ¿Qué se busca con esta recomendación o cuál es lo que recomienda la OCDE sobre este punto? ¿Sí? Básicamente recomienda que los países miembros, a través de la cooperación internacional y según proceda, definan y apliquen cuando sea posible políticas diseñadas para asegurar que los costos de los impactos ambientales adversos de la fabricación y uso de envases de bebida sean soportados de manera efectiva y equitativa por los productores y usuarios de tales envases. Es decir, responsabilidad extendida o compartida del productor, entre el productor y el usuario. Recomienda a los Estados miembros también que adopten las medidas apropiadas para mantener o introducir un sistema de distribución, puede ser de envases, que cubran lo más posible el comercio de bebidas. ¿Sí? Es decir, tener donde cualquier usuario pueda depositar sus envases o sus empaques. Y también que se fomente el reciclado de estos envases, que es muy importante para reducir los efectos adversos que puedan tener esto sobre el entorno. En ese marco, ellos también aportan algunas recomendaciones de lo que es a nivel internacional para algunas medidas que se han implementado a nivel internacional y que han funcionado en alguna mayor o menor medida a nivel internacional. Por un lado, ellos hablan de la prohibición de envases no retornables en algunos países, los depósitos obligatorios para los envases de bebida. También en algunos casos se han colocado altos impuestos sobre la utilización de los envases, los cargos sobre el envase ligados al precio del producto, la normalización de los contenedores, el fomento de reciclaje, que ellos afirman en este punto que es necesario hacer acompañado de otras medidas, o también han aplicado en algunos países lo que llaman fomento al desarrollo técnico, ¿sí? Así, temas de investigación y desarrollo en temas de ecodiseño, en temas de reciclabilidad de los productos, etc. Entonces, en el país, inicialmente, en el 2015, el Ministerio de Ambiente trabajó con gremios y con otras entidades del gobierno nacional en un análisis de impacto normativo. Un análisis de impacto normativo es una medida OCDE también, en el marco de los comités de políticas regulatorias, que busca que los países cuantifiquen los costos y beneficios de determinadas medidas de política o de determinadas regulaciones. En ese marco se hizo un ejercicio de análisis de impacto normativo para la necesidad de regular o no la responsabilidad extendida del productor en el tema de envases y empaques. En el de 2016 y 2017 se está realizando la planeación y el alistamiento de la medida para a partir de marzo del 2018 aproximadamente expedir e iniciar la implementación de la norma. En algunas reuniones propuestas por el MAS, en el marco de la planeación y en el marco de la concertación que se está haciendo con el sector productivo, han
han mostrado esta propuesta de estructura de la responsabilidad del productor para envases y empaques de bebidas. ¿Sí? Digamos que el ciclo es más o menos la estructura actual, es que hay unos envases y empaques, ¿sí? Productos del postconsumo, que ojalá se separen de manera adecuada, ¿sí? Estos son, y la idea es que estos sean recolectados por un gestor de este tipo de residuos, lo cual seguramente lo llevaron a industria para su transformación, para obtener nuevos residuos de nuevos materiales de envases y empaques, ¿sí? Que también puede ser utilizado por un gran productor o envasador importador, ¿sí? Que a su vez lo distribuye y lo comercializa en grandes superficies o directamente a los hogares. Sí, la idea es que esto sea esto funcione de manera circular. Y a su vez la propuesta es que ese programa REP sea vigilado, sea controlado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Es un poco muy emborrador el esquema propuesto por el Ministerio de Ambiente actualmente, y que es objeto de discusión con los gremios y con otras entidades del gobierno nacional, porque aquí hay un punto muy importante, y es dentro de esta cadena en donde se habla de la separación y el gestor, hay unos actores muy importantes que son los recicladores, que están en proceso de formalización y que deben hacer parte de esta cadena y se deben involucrar, y esas discusiones también están pendientes. Como parte del esquema operativo, entonces puede haber sistemas individuales o sistemas colectivos característicos de estos programas de postconsumo, ¿sí? En unos, básicamente, el productor contrata un administrador del sistema de gestión, y este puede tener algunos gestores que se encarguen de todo el proceso de recolección, ¿sí? O el productor contratar directamente a los gestores, ¿sí? Colectivos en los cuales los productores se reúnen y licitan a una persona jurídica que se encargue de la administración del sistema de gestión, ¿sí? Y ya él contrate finalmente cómo se da el proceso. Y son algunas ideas, como les di, también muy en borrador, de cómo puede operar estos sistemas. También avanzan o se está trabajando, se está revisando cuáles serán los roles de cada uno. Entonces, el rol del productor, envasador e importador, importante tener en cuenta que esta medida no solo aplica a productos, sino también a los envasadores e importadores. Entonces, el rol de esto sería formular, implementar y mantener actualizado el programa REP, ¿sí? Cumplir con las metas que define el programa, y también interiorizar en su proceso productivo el proceso de innovación y de codiseño. Por su parte, los distribuidores se encargarían de tienen que ser partícipes del plan que formulen los productores y cumplir con las condiciones que se les establezca, facilitar los espacios para la ejecución de los programas y no restringir el comercio. Por su lado, el recolector o gestor recolecta los residuos que presentan los consumidores según se define el programa REP, acopia los residuos asegurando su calidad para ser recomparado al sistema productivo, y la industria transformadora cumple con la demanda, actualizar los materiales que han sido recolectados para aprovechamiento, para su capacidad productiva, y también tiene la función de emitir certificados de gestión y aprovechamiento de los residuos, ¿sí? Para garantizar que los sean efectivamente aprovechados. Es un poco también, es una propuesta de los roles que cumplirían cada uno de los actores dentro de estos programas.
Ahora pasaremos a la cuarta recomendación OCDE en materia de residuos, y es lo relacionado a la recuperación de residuos de papel, ¿sí? En este caso, la OCDE recomienda que los países miembros definan y apliquen políticas destinadas a aumentar el uso de fibras recicladas en los productos de papel y a fomentar una mayor recuperación de los residuos de papel para la producción nuevamente de papel y de cartón, así como para otros usos, teniendo en cuenta los costos sociales y los beneficios asociados a este comportamiento. ¿Sí? Es un poco la recomendación que da la OCDE en este sentido. Lo que ha trabajado el Ministerio de Ambiente en conjunto con la ANDI es elaborar una propuesta basada en algunas estrategias orientadas a incrementar las cifras de recuperación de papel y cartón de origen domiciliario, comercial institucional, mejorando la calidad del material recuperado, fortalecer la capacidad de fibras de papel y cartón recuperados y desarrollar programas de información, comunicación y educación dirigidos a los consumidores. Esta es la recomendación en cuanto a recuperación de residuos de papel. Básicamente está trabajando en la vivienda y es un tema en el que se ha avanzado bastante en el país, pero aún se puede recuperar un mayor nivel con estas estrategias que se están incorporando. Y el último punto es el de movimiento transfronterizo de residuos, la recomendación C2001-107. ¿Sí? En este área de movimiento transfronterizo de residuos, de manera mucho más específica, la OCDE plantea que los países miembros deben controlar los movimientos transfronterizos de los residuos destinados a operaciones de recuperación dentro de la zona OCDE. También encarga el Comité de Política Ambiental, en cooperación con otros órganos pertinentes de la OCDE, en particular el Comité de Comercio, que garantice que las disposiciones de este sistema de control siguen siendo compatibles con las necesidades de cada país, ¿sí? Para recuperar los desechos de manera ambientalmente racional y económicamente eficiente. Que recomienda a los países que utilicen los formatos que ellos han prediseñado para contabilizar esos movimientos de residuos, y entre otras recomendaciones adicionales que hace con esto. Y también habla acerca de unas condiciones que deben tener tener en cuenta en esta recomendación. Entre estas están que los residuos se destinarán a operaciones de recuperación dentro de una instalación que recupera los desechos de manera ambientalmente racional de acuerdo con las leyes, reglamentos y prácticas nacionales a las que está sujeta la instalación. Otro importante es que todas las personas implicadas en los contratos o arreglos relativos a los medios transfronterizos de desechos deben tener la personalidad jurídica adecuada, o sea, no es como quien dice contrabando de desechos. Y que los movimientos transfronterizos se llevarán a cabo en virtud de los acuerdos internacionales de transporte que les sean aplicables. Además, todo tránsito de desecho a través de un país tercero está sujeto al derecho internacional y a todas las leyes y reglamentos nacionales aplicables. En este marco, entonces, el Ministerio de Ambiente ha realizado identificación de instrumentos técnicos requeridos y procedimientos necesarios para el control, ¿sí? Eso lo venía haciendo desde el año pasado, tiene un trabajo interesante con la DIAN, con el Ministerio de Comercio. En primer lugar, ha hecho conceptualización de las definiciones aplicables al control de movimientos transfronterizos de residuos, ha identificado cuáles son los residuos sujetos a la división OCDE, cuáles se excluyen de esta recomendación, y
y va a proponer un enfoque basado en riesgo, propiedades y gestión. La idea un poco de esta recomendación de un monitor fronterizo de residuos es tener claro cuáles son los procedimientos, los formatos y demás que tener en cuenta el país a la hora de realizar un movimiento de algún tipo de residuo, pero que tenga como destino a las operaciones de recuperación, ¿sí? dentro de los países de la OCDE. ¿Sí? Un poco esa era la presentación que quería hacerles. Digamos que estamos en un proceso muy interesante en el que aportaremos, pero también aprenderemos mucho de las políticas de otros países que los han llevado a estar en el lugar donde están y que pueden ser muy útiles para el país, para el desarrollo del país y sobre todo, dado que tenemos un reto muy importante en los temas ambientales y en particular en los temas de manejo de residuos. Sé que el gobierno nacional tiene una tarea muy importante y muy dura. Se trata también de conciliar los intereses con los regulados, buscando que las medidas adoptadas tengan la mayor legitimidad posible. Finalmente, en el último slide hay alguna bibliografía muy importante que le ayudará a fortalecer o a ampliar los aspectos aquí descritos. Básicamente, alguna es tomada de la Presidencia de la República, donde hablan claramente de cómo es el proceso de Colombia en la OCDE, y la mayor parte de bibliografía ha sido también tomada de las páginas de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Sí? También está el COMPES, la Política Nacional de Residuos, COMPES 74, y están también algunos aspectos relacionados con crecimiento verde y otros instrumentos económicos que se han considerado a nivel de los países de la OCDE. Muchas gracias a todos por su atención.